que deben tomar decisiones como por ejemplo debe hacerlo el presidente de la República en relación a la continuidad o no de la cuarentena que obviamente ya largamente ha dejado de ser cuarentena para instalarse como una medida que parece no tener fin. Teniendo en cuenta las presiones de los distintos sectores que conviven a diario en la vida de la República, cada uno atendiendo sus propios intereses. Y esto no está mal que suceda. Lo que hay que tener en consideración, y no hay que perder el foco, es el porqué de la medida que nos lleva, en este caso, a estar encerrados 2 meses. Y vaya a saber por cuánto tiempo más tendremos que estarlo. Y a partir de allí, insisto, y retomando el hilo conductor de esta columna, no me gustaría estar en los zapatos de Alberto Fernández porque los tironeos son realmente muy fuertes, las presiones, los lobbies, incluso de los propios y de los extraños, o los de enfrente, que dicen tener la receta exacta para encontrarle la solución a tanto reclamo. Pero la única verdad es la realidad, decía el general. Y la realidad es que en el mundo esto ha impactado de una manera brutal, arrasadora. Verdaderamente hay sociedades que no han podido recuperarse y probablemente les cueste muchísimo por los caídos que han tenido. Sociedades como la de Italia, la de España, la de Alemania, ni que hablar la de Inglaterra, o la de Estados Unidos, dan muestras de lo terrorífico que es este virus al cual todos intentan combatir, pero hasta aquí nadie ha encontrado la receta exacta. Y los muertos se siguen contando de a miles. No hay una receta, un antídoto, una vacuna que nos pueda proteger. Solo las medidas que puedan tomar los gobiernos y la concientización de la sociedad acompañando esas medidas nos puede salvar. Y es aquí donde yo me paro porque, insisto, no debe ser fácil estar en los zapatos del presidente de la nación teniendo tanto tironeo de un lado y del otro, y también las empresas mediáticas jugando su partido, el partido que más le conviene, de acuerdo a la camiseta que llevan puesta. Algunos operadores desde los medios de información dicen que hay que flexibilizar, que hasta cuándo vamos a estar encerrados, que no puedo ver a mi familia, no puedo ver a mi sobrina, no puedo llevar a los chicos al parque. Y a esos hay que contestarle, hacelo, pero sabés que corres el riesgo y los exponés. Hacelo y quizás tengas la suerte de no contagiarte, pero probablemente, digo, esa respuesta pueda llevar a que en poco tiempo sufras la desaparición de uno de tus seres queridos. Con lo cual no hay, me da la impresión a mí, que perder el eje que permanentemente el presidente
pregona en cada uno de sus anuncios, que prioriza la vida. Y en este punto digo, más allá de que uno puede estar de acuerdo o no en el rumbo que tenga el gobierno, que nos pueda gustar desde lo ideológico o no, pero tener a alguien que dice que prioriza la vida es más que importante. Recordemos que hasta hace pocos meses nos gobernaba alguien que lo único que le importaba era el Dios mercado, que nos recomendaba desabrigarnos en nuestra propia casa, no prender las estufas porque no la podías pagar, que nos decía él y sus ministros que si no teníamos plata para ponerle combustible al auto, que no lo usemos. Así de brutal eran las explicaciones que nos daban. No tenían ni siquiera la capacidad de reflexionar, mucho menos la sensibilidad y mucho menos aún la respuesta a tan compleja situación, porque está claro que Fernández no generó la crisis económica que vive la Argentina. Tampoco quiero ser injusto aquí y decir que Macri inventó el desequilibrio no solo fiscal en la República, pero la verdad es que lo que hizo Macri fue un desconcierto total del Estado y aniquiló las posibilidades del país, hipotecando el futuro en los próximos años. Fernández no solo que agarró un fierro caliente, sin ningún guante de amianto, sino que metió la mano en un aceite hirviendo a más de 300 grados. ¿Cómo saldremos de esto? Lógicamente que este comunicador no lo sabe, mucho menos el presidente, ni siquiera los grandes estadistas del mundo, porque vuelvo a insistir, esta es una pandemia mundial. Algunos quieren instalar que solo ocurre en la Argentina, y eso es falso de toda falsedad. Este virus se generó en Oriente, se expandió a Europa e ingresó a estas tierras por Ezeiza. Y por Ezeiza, digo, lo trajeron aquellos que tuvieron la posibilidad de viajar. Y algunos casi con la irresponsabilidad de haber falseado una declaración jurada, mintiendo en relación a su estado de ánimo y a su estado de salud, viajando incluso enfermos. No les importó el prójimo, no les importó el próximo, tampoco lo anunciaron. Allí sí el gobierno tuvo un déficit, más allá de que quieran corregirlo por el aprecio y el cuidado hacia Ginés, que por estas horas uno lo ve desdibujado. Pero como vuelvo a repetir y parafraseando otra vez al general, la única verdad es la realidad. Y la realidad es que el virus ingresó en Ezeiza y lo trajeron desde Europa, desde Estados Unidos, desde Oriente, compatriotas que pudieron viajar. Y no les importó
tan siquiera el anuncio de la cuarentena en su comienzo del presidente, aún así muchos, miles, viajaron igual. Entonces es fácil, digo, endilgarle la responsabilidad a alguien cuando uno en la cotidiana hace exactamente lo contrario. Bueno, son los mismos que ahora piden que se flexibilice todo, que no se aguanta más la cuarentena, que hay que salir, que hay que ir a enfrentar al virus. Y la verdad que en este punto, digo, hay que ser muy cuidadosos, porque en la Argentina, por ahora, los muertos los contamos de a uno, lamentablemente. No como en otros lados, que los cuentan de a miles.